Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir, gracias por su puntualidad. Gracias también a aquellos que se están apenas conectando y saludamos a todas las personas que nos están viendo en el diferido de esta grabación. Hoy es nuestra última sesión del Club de Lectura. La educación tiene de Dios algo que decir. Han sido 6 semanas de casi 7 semanas, si no estoy mal, 7 semanas de muchísimo aprendizaje, de compartir juntos, de abordar este libro, de abordar también la palabra de Dios para traer revelación a nuestras vidas. Y realmente ha sido un honor y un privilegio compartir con cada una de las personas que están aquí, tanto los moderadores como los participantes, porque creo que incluso los moderadores hemos aprendido bastante de las retroalimentaciones y de la experiencia de los grupos pequeños. Bueno, hoy tenemos como invitado especial al moderador del grupo pequeño de los escolarizados y de los miembros también de las corporaciones educativas. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración, vamos a encomendar también este tiempo al Señor. Tuvimos varios inconvenientes técnicos, hemos visto como algunos problemillas, entonces queremos orar. Dios, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno y porque nos has traído hasta aquí, porque lo que comenzó por tu espíritu, te pedimos y te rogamos, Señor, que también termine por tu espíritu. Y te pedimos, por favor, Jesús, que nos des sabiduría, nos des gracia, nos des habilidad al momento de las intervenciones, tanto a los moderadores como a los participantes. Te pedimos también, Jesús, que des estabilidad en la conexión de aquellas personas que están entrando, de las personas que ya nos encontramos aquí, estabilidad en las conexiones de las computadoras, de la red de internet, de cada uno de los moderadores. Jesús, te pedimos también por aquellas personas que de pronto no nos pueden acompañar por inconvenientes de salud, por cuestiones en casa o del trabajo, Señor, laborales, que tú también aparejes estas situaciones y sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, incluso en esos momentos y en esos lugares, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les estaba diciendo, hoy tenemos un súper invitado especial que es el pastor Óscar Ugarte. Él está casado con Anita de la Fuente desde 1990. Tiene dos hijos, una de ellas está aquí, es nuestra querida Priscila Ugarte, Emanuel y Priscila. Emanuel es el hermano de Priscila. Y él y su familia han podido llevar el mensaje de la palabra de Dios a 15 países del continente en áreas de evangelismo, enseñanza y atención a necesidades materiales. Actualmente ejerce como promotor, perdón, del Colegio Cristiano Brazos Abiertos en Cieneguilla, Perú, y también es asesor espiritual del Colegio San Vicente de Paul en La Molina, Perú. Entonces, no siendo más, les dejo con nuestro invitado. Oscar, tienes la palabra. Hola, buenas noches. ¿Me copian? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan Sí, te bien? escuchamos ¿Sí? ¿Me bien. escuchan correcto? Ok. Bien, bueno, qué emoción poder estar aquí hoy en esta última sesión. Tuve el privilegio de empezar con la primera sesión, el primer capítulo, y ahora me toca entonces cerrar también. Vamos a compartir entonces nuestra pantalla. Tenemos una presentación el día de hoy a pedido del público, por no decir por exigencia de, ¿ok? Pero vamos a empezar entonces con la presentación de este sexto capítulo que lleva por título Educación en Cosmovisión Bíblica. Y bueno, este capítulo sexto del libro, la verdad, para mí tiene un mensaje muy importante como aterrizando en algo muy práctico que nos preocupa a los educadores, que es, ok, toda la filosofía, todo el modelo educativo, todas las ideas que hemos estado compartiendo ahora, ¿cómo nos sirven realmente para educar? ¿No? ¿Cómo nos sirven para crear un currículum o para llevarlo a cabo? Recordemos siempre que un currículum tiene
como tres partes principales, ¿no? Primera parte del currículo, la base de un currículo es una filosofía educativa y nosotros hemos aprendido a lo largo de estas lecturas que nuestra filosofía educativa es nuestra cosmovisión, es ese conjunto de creencias que tenemos que van guiando nuestra forma de ver la vida, ¿no? Nos va guiando como un mapa, como un par de anteojos acerca de la visión que tenemos de la realidad. El segundo elemento de un currículum, de un programa educativo, de un proyecto educativo, es el objetivo del alumno, el tipo de alumno que queremos formar. Y en este libro se nos ha planteado el educar a nuestros hijos y el educarlos como personas que van a glorificar a Dios, que van a vivir para la gloria de Dios. Y el tercer elemento son los materiales educativos. Muchas veces nosotros, en nuestro afán de querer educar mejor a nuestros hijos, sobre todo si somos familias cristianas, queremos o preguntamos siempre por materiales educativos. ¿Y qué textos tienen? ¿Y qué libros tienen? ¿Y dónde hay una currícula? Y queremos implementarla sin tener debidamente fundamentada la filosofía educativa y sin tener claro qué tipo de alumnos es que queremos formar. Entonces, en este sexto capítulo de este interesante libro, La educación tiene Dios algo que decir, se nos plantea justamente una educación en cosmovisión bíblica. Y quiero empezar con tres citas de este libro, ¿no? Bueno, realmente son dos, pero la he dividido en tres. La primera cita es del autor Ken Ham. Él es un famoso apologista cristiano del ministerio de Answers in Genesis o Respuestas en Génesis, y él tiene esta cita. Dice, hay una forma cristiana correcta de pensar sobre, y he dejado los puntos suspensivos porque usted tiene en el texto la cita completa y menciona todos los cursos, todas las materias que un niño o un estudiante puede aprender. Entonces, él nos dice que hay una forma correcta cristiana de pensar sobre todas las materias. Y esta forma correcta debe comenzar, dice él, con la palabra revelada del Dios creador y sus principios fundamentales. Mire, nos dice que hay una forma correcta cristiana de pensar y esta forma correcta de pensar tiene un fundamento en la palabra de Dios. Esta es una idea muy fuerte, sobre todo en tiempos de tanto relativismo como el que vivimos ahora. Tony Evans, quien también es citado en este libro, nos habla de algo que es evidente para todos y que creo que es gran parte de la preocupación por la cual muchos de ustedes, papás, mamás, están evaluando el modelo de homeschool o el modelo de educación cristiana o simplemente, como es mi caso, nos estamos preguntando y cuestionando acerca de nuestros modelos educativos, la crisis de la educación. Y Tony Evans nos dice que la crisis de la educación actual no es simplemente, perdón, ok, no es simplemente, dice él, una falta de calidad en la productividad y el rendimiento. Es una crisis de cosmovisiones. Es una crisis de cosmovisiones. Qué interesante esta idea. ¿Usted había pensado en algo como una crisis de cosmovisiones? Entonces tendríamos que definir qué es una cosmovisión. Y el mismo Tony Evans es citado en este libro definiendo lo que es una cosmovisión. Una cosmovisión es una red, un conjunto de supuestos o asunciones que una persona adopta sobre lo que es el mundo. Podríamos decir que su cosmovisión es su forma de ver la vida. Influye en todos los aspectos y dimensiones de la vida. En este concepto de cosmovisión yo quiero resaltar una palabra muy importante, supuestos o asunciones. Es decir, cosas en las cuales creemos, aun cuando no tenemos evidencia completa, porque nos ha sido transmitida a través de la crianza, a través de la educación, a través de la cultura, a través de las tradiciones, a través de los medios de comunicación. Todo esto ha creado en nuestras mentes una red de supuestos, creencias. Muchas de ellas son, digamos, eh, las damos por sentado, ¿no? Ya no las cuestionamos, ¿sí? Son inconscientes, ¿sí? Y esto es una cosmovisión. Es este conjunto de supuestos y asunciones que adoptamos, ¿no? Sobre lo que es el mundo. Y es a través de estas asunciones, estas creencias, estos supuestos que observamos el mundo, interpretamos el mundo, nos comportamos sobre esta realidad. Y eso es lo que este libro nos está hablando. Nos ha preguntado desde un principio cuáles son las creencias, supuestos y asunciones
a través de las cuales nosotros concebimos, interpretamos y observamos la educación. Y uno de esos supuestos muy fuertes que este libro ha planteado es que la responsabilidad de educar no es del Estado, no es del gobierno, no, no es principalmente de la iglesia, sino que la responsabilidad de educar es de los padres. Y aunque esa es una, digamos, una frase conocida y repetida, sin embargo, creo que no ha sido totalmente calibrada, no ha sido totalmente entendida ni asumida por las familias. Y eso es lo que nos está planteando este texto, ¿sí? Que debemos de cuestionar esta cosmovisión que tenemos sobre la educación. En las páginas 101 y 102 hay un concepto que la verdad cuando la leí eh, hice el intento y espero haberlo logrado de sistematizar lo que el autor plantea. Dice el autor en la página 101, casi al final, los padres son responsables de enseñar a sus hijos, ¿no? Y habla de manera integral, ¿no? De enseñar a sus hijos los mandamientos y estatutos de Dios de manera integral. Fíjense esta idea, una educación de manera integral. Y nos plantea tres niveles en los cuales los padres debemos enseñar los mandamientos y estatutos a nuestros hijos. El primer nivel dice las normas de Dios que respecta a cuestiones de fe. Y yo creo que ese es un primer nivel en la que la mayoría de padres cristianos estamos muy empeñados, muy enfocados y muy conscientes. Sí, nos preocupamos desde pequeños de comprar las Biblias para niños, de que los niños reciban un conocimiento sobre historias bíblicas, sobre personajes bíblicos, sobre los mandamientos, ¿verdad? Que sean conscientes de la existencia de un mundo espiritual, de la existencia de un Dios poderoso. Y todas estas cosas yo creo que la mayoría de familias cristianas la llevan a cabo bien. Pero luego viene un segundo nivel de esta educación, de esta enseñanza de manera integral. Las, enseñar, dice que los padres son responsables de enseñar las normas de Dios tocante a las matemáticas, la ciencia, las bellas artes, las humanidades, la agricultura, el derecho o cualquier otra disciplina que exista. Y aquí, queridos papás, mamás, maestros presentes, creo que comienza eh, a despejarse, a revelarse la crisis de cosmovisión de la cual hablaba Tony Evans en la cita de Israel Way en este libro. Porque creo que, no sé si es tu caso, yo debo admitir que yo nunca me sentí muy responsable de enseñarle a mis hijos las normas de Dios tocante a las disciplinas de estudio. O sea, sí, yo he hecho tareas con mis hijos alguna vez, les he enseñado, ayudado con algunas tareas, seguramente, mi esposa más involucrada en esto, pero enseñarles las normas de Dios sobre estas disciplinas, para empezar, yo nunca fui enseñado así. Entonces, ¿cómo yo podría haber enseñado a mis hijos de esa manera? Y yo le hago la pregunta a usted. Usted está enseñando las normas de Dios tocante a estas disciplinas. Y el tercer nivel que yo entiendo, plantea a Israel Wayne, es que los padres son responsables de enseñar a los hijos a pensar los pensamientos de Dios en todos los ámbitos de la vida. Y esto, hermanos, como dicen los españoles, me dejó flipando, ¿no? Me dejó ya, o sea, realmente mi cabeza estalló, ¿no? O sea, dije, Dios, qué tremendo. O sea, los padres somos conscientes que debemos enseñar a los hijos a pensar los pensamientos de Dios para poder seguir a Dios en todos los ámbitos de la vida. Queridos papás, yo creo que nos hemos quedado como cortos en cuanto a nuestra responsabilidad de educar, ¿no? Nos hemos quedado como padres cristianos, la mayoría de nosotros en primer nivel. A veces yo, al menos yo creo que esa es mi situación. Cuando mis hijos fueron niños, yo me quedé en ese nivel. Pero este libro nos plantea estos desafíos, ¿no? Tres niveles. Normas de Dios respecto a la fe, normas de Dios respecto a cualquier disciplina académica y enseñar a los hijos a pensar los pensamientos de Dios. Y para eso yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio, ¿ok? De esto que nos plantea el autor. ¿Cómo podríamos enseñar estos tres niveles de, digamos, de pensamiento o de formación de cosmovisión a nuestros hijos? El nivel de las normas de Dios respecto a la fe, el nivel de las normas de Dios respecto a cualquier disciplina y el nivel de pensar.
los pensamientos de Dios. Y he elegido un tema que creo que es de común conocimiento, que es el tema del ciclo del agua. Ahí tienen ustedes un diagrama muy sencillo, está en inglés, ya le voy a explicar por qué, pero ese es el diagrama del ciclo del agua, ¿no? ¿Verdad? El agua por efecto de, a ver, les explico cómo lo entendí yo y creo que seguramente muchos de ustedes también, ¿no? El agua por efecto del calor del sol, ¿no? Se evapora, ¿sí? Y sube a las alturas donde se condensa, viaja a través, impulsado por el viento, el agua de haber estado almacenada en los océanos pasa a estar almacenada en la atmósfera y luego en ciertas condiciones de temperatura, esta agua se vuelve a volver líquida, se precipita, una parte se almacena en hielo y nieve, otra parte corre por el suelo formando los ríos, otra ingresa al subsuelo, pero finalmente todas esas aguas vuelven al mar. ¿De acuerdo? Creo que así lo aprendimos todos. Vaya usted pensando, si así usted lo aprendió, qué normas de Dios respecto a esta ciencia aprendió y qué pensamientos de Dios respecto a este fenómeno aprendió cuando se lo enseñaron. Y si usted alguna vez ayudó a sus hijos en una lección respecto al ciclo del agua, igual, hágase la misma pregunta. ¿Qué normas de Dios respecto a la fe usted le enseñó a sus hijos con esta lección? ¿Qué normas de Dios respecto a la hidrología, respecto a los cambios de propiedad de la materia, en este caso el agua, respecto a la geografía, respecto a la física, que son todos elementos o materias que tocan este estudio? Usted le enseñó a sus hijos. Y tercero, ¿qué parte de los pensamientos de Dios usted le enseñó a sus hijos a través de esta lección? Y vamos a intentar ver un par de videos, ¿ok? Vamos a ver cómo normalmente se enseña esto en los colegios. ¿Listo? Vamos a ver. El ciclo del agua es una descripción detallada de la mecánica del flujo de este vital líquido entre la Tierra, el mar y la atmósfera. El ciclo del agua es vital para el desarrollo de la vida en el planeta. Parte 1. Generación de vapor de agua. Parte 2. El vapor de agua se condensa. Parte 3. Circulación. Y parte 4. Precipitación y almacenamiento. Procesos involucrados. 1. Evotranspiración. 2. Condensación. 3. Precipitación. 4. Infiltración. 5. Escorrentía. 6. Circulación subterráneo. 7. Fusión y sublimación. Y 8. Solidificación. El origen del agua ha intrigado a los hombres por milenios, y solamente las precipitaciones eran suficientes para alimentar los ríos. ¡Hasta la próxima! ¿Okay? Entonces, en esta primera, en este primer video, ¿qué vimos? ¿Qué nos enseñó este video o esta primera lección respecto al ciclo del agua? ¿Nos enseñó algo sobre las normas de Dios? ¿Nos enseñó algo sobre los pensamientos de Dios? ¿Nos enseñó algo sobre la persona de Dios, sobre sus propósitos, sobre qué tiene que decir Dios de alguna de las disciplinas que se ocupan de este material, de este fenómeno, perdón? No, ¿verdad? Y es así como la mayoría de nosotros aprendió el ciclo del agua. Pero vamos a ver otra manera de aprender el ciclo del agua. ¿Qué les parece? Sí, vamos a ver una siguiente manera que creo que nos puede ilustrar también acerca de cómo podemos enseñar este fenómeno. ¿Sí? Ok, vamos a poner acá. El ciclo del agua. Ok, ¿listos? Entonces vamos a ver este siguiente video, dura 1 minuto también, y vamos a comparar con el anterior. A ver si este video sí nos ayuda a la enseñanza de manera integral. Hace aproximadamente 2800 años, cuando se creía que la Tierra flotaba sobre una masa de agua y que la mayor parte del agua de los ríos tenía su origen debajo de la Tierra, la Biblia habló del ciclo hidrológico, que no se comprendió completamente hasta el siglo XVII, pero muy bien expuesto en la Biblia. Los ríos desembocan en el océano, el agua se evapora y el aire se condensa en nubes y luego cae nuevamente al suelo en forma de precipitación. Las escrituras dicen: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr nuevamente.
Él llama a las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. ¿Qué? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta segunda parte? ¿Sí? Hace referencia a Job capítulo 36, versículos 27 y 28, un libro que fue escrito cientos de años antes que en el siglo XVII se estudiara este fenómeno correctamente. ¿Ok? Dice la Biblia en el libro de Job, él, refiriéndose a Dios, atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destina las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Esto que hoy es un conocimiento tan corriente y básico, hasta el siglo XVII no era conocido, no era estudiado. Entonces, por miles de años los hombres no entendieron el ciclo del agua, pero Dios ya lo había revelado en el libro de Job. Está perfectamente descrito. ¿Qué nos está enseñando esta escritura respecto a la ciencia geográfica, física, que estudia el ciclo del agua? Eclesiastés 1:7 nos dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todo el ciclo, ¿no? Del mar se evapora, sube, viaja en forma de nube, se condensa, se precipita y vuelve al mar. ¿Sí? Todo el ciclo del agua es descrito en Eclesiastés 1:7. Entonces, esta es una manera diferente de enseñar un mismo fenómeno. Pensemos en otro ejemplo. Isaías 55, 10 al 11. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. Entonces aquí no solamente Dios describe el fenómeno, sino que además nos da a entender que la palabra de Dios tiene el mismo efecto benéfico que todo el ciclo del agua. Sí, que la palabra de Dios es enviada por Él para producir bendición, saciedad en las personas, para que la tierra misma sea bendecida. Qué lindo símil, ¿verdad? El que utiliza la palabra de Dios al comparar su palabra con el agua y su ciclo. Y finalmente, este texto que me sorprendió muchísimo, muy hermoso, que está en el libro de Job también, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Ok, está en el libro de Job. A ver, vamos a mover un poquito de esto. Job 37, 11 al 15. Él carga las, y bueno, acá nos habla de las tormentas, relámpagos, las nubes, ¿no? Y dice el versículo 14, Job, presta atención a esto, detente, considera los maravillosos milagros de Dios. ¿Sabes cómo Dios controla la tormenta y hace que los relámpagos salgan de las nubes? Cuando hablamos de milagros, siempre tenemos en mente los milagros que hizo Jesús, ¿no? Resucitar muertos, sanar enfermos, liberar endemoniados, o los que hicieron los apóstoles en la iglesia de Hechos. Pero miren cómo describe Dios algo que nosotros hemos estudiado como un fenómeno físico. Dios lo describe como milagros maravillosos. Eso que usted y a mí nos enseñaron como parte del ciclo del agua, Dios lo describe como milagros maravillosos. Así se lo enseñaron a usted, así se lo enseñaron a sus hijos. Nuevamente, la responsabilidad de los padres no solamente es enseñar normas y principios respecto a la fe, sino también normas y principios de Dios respecto a cualquier disciplina y a pensar los pensamientos de Dios. Vamos a ir terminando ya esta reflexión, ¿sí? Vamos a ir culminando. ¿Ven? A ver, no sé qué pasó con mi... ahí está. ¿Listo? Ok. Nos habla de los elementos esenciales de la cosmovisión bíblica en este libro, que son 6, que yo lo he dividido en 3 grupos. Los primeros 2 habla acerca de la importancia de la cosmovisión. ¿Sí? Lo que sabemos es insignificante comparado con lo que creemos. Yo siempre digo, los maestros no enseñan lo que saben, los maestros enseñan lo que creen. Así de importante es la cosmovisión como elemento de la educación. Entonces, los maestros cristianos deberíamos transmitir una cosmovisión cristiana, ¿sí? A través de la educación. Eso está sucediendo en nuestros sistemas, o está sucediendo con nuestros hijos. Los siguientes 2 elementos nos hablan acerca de la importancia de defender nuestra fe y de dar una razón de nuestra fe. Debemos saber lo que creemos y necesitamos saber por qué nuestras creencias son
verdaderas. Y los últimos dos elementos de la cosmovisión bíblica habla acerca de esta articulación, esta integración, esta manera integral de enseñar a la cual se refiere Israel Wayne, ¿verdad? Cuando nos dice que necesitamos ser capaces de articular nuestras creencias y de vivir lo que decimos que creemos. El libro en este capítulo tiene una cita muy linda de C.S. Lewis. Un hombre no puede estar siempre defendiendo la verdad. Debe haber un tiempo en el que se alimente de ella. Y esta cita nos hace pensar, como dice también una siguiente cita del libro, que el propósito de alimentarnos con la palabra es principalmente nutrir nuestras propias almas. Y en segundo lugar, compartir con los que nos rodean. No podemos hablar de una cosmovisión bíblica si no estamos nutridos de la palabra de Dios. Cuidado con eso. Uno de los peligros que tiene el estudiar el tema de cosmovisión es el de confundir, ¿no? Que cualquier cosmovisión que se dice cristiana por llevar el nombre de cristiano puede también ser asumido como una ideología sin mayor revisión. No, el, uh, el fiel de la balanza, ¿no? La medida exacta que tenemos para medir cualquier cosmovisión o ideología es la palabra de Dios. Por eso la necesidad de nutrirnos y alimentarnos de ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el libro de los Salmos. Y antes nos dice Israel Wayne que pretendamos ser la luz que ilumine la ciudad sobre la colina, debemos pedirle a Dios que ilumine nuestro camino con su palabra. Sin santidad personal, y si es una cita muy fuerte de él, bien podríamos mantener la boca cerrada. Exacto, ¿no? El maestro enseña lo que cree. Lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos o estudiantes debe estar marcado por una santidad personal. Y luego termina este capítulo con un test que es muy desafiante. ¿Qué clase de cosmovisión tiene su familia? Y este test no busca conocer si hay respuestas correctas o de evaluar qué es lo que saben nuestros hijos. Lo que este test, estas preguntas que plantea el capítulo 6 hace es evaluar qué es lo que creen nuestros hijos y qué es lo que creemos nosotros como familia. Y nuevamente el autor radica o insiste en que se utilicen referencias bíblicas para aclarar las posiciones que tenemos. Y eso yo creo, queridos papás, mamás, maestros, es muy importante, ¿no? El volver a usar referencias bíblicas para sustentar, para defender posiciones y no caer en debates estériles solamente de ideas u opiniones muy respetables, ¿no? Hay un dicho en inglés que a mí me gusta mucho recordar que dice que las opiniones son como las narices, ¿no? Todos tienen una. Bueno, igual, todos tenemos una opinión, pero aún nuestras opiniones deben estar basadas y tener referencias bíblicas. No, lo importante no es tener todas las respuestas correctas, sino acudir a la palabra de Dios para hallar respuestas a las preguntas que sondean la mente. Entonces, la centralidad de la palabra, ¿no? Es lo que refiere mucho este capítulo. Muy bien, eso es lo que he podido yo extraer de este capítulo 6. Espero que esto haya sumado a su propia reflexión y agradecemos, y quiero agradecer, creo a nombre de todos los lectores de este club, a la editorial por atreverse, ¿no?, a publicar un material tan interesante, tan importante como este. Muchas gracias y adelante ya. Listo, ya, es que tenía problemas para reactivar mi audio. Muchísimas gracias, Oscar, por esta maravillosa exposición. Es un reto. Quedamos todos retados en cuál es nuestra cosmovisión, cuál es la cosmovisión que tienen los niños en casa, en nuestras casas, en nuestras instituciones, en nuestros colegios, y qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra respuesta. Porque a lo largo de estas 6 semanas, de estas 7 semanas, perdón, realmente ese ha sido el cuestionamiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora que tenemos esta información? Hay una frase de uno de los maestros de Jukum que a mí siempre se me quedó grabada en el corazón, que es a mayor luz, mayor responsabilidad tenemos en cuanto a qué hacemos con esa luz, qué hacemos con ese descubrimiento, con esa revelación. Bueno, vamos a ir ahora a grupos pequeños. Otra vez les va a salir la encuesta, ya saben que les sale como una burbujita aquí. Bueno, fue una sesión maravillosa, creo que todos estamos de acuerdo en que hubo mucho por hablar, se aprovechó.
Hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente. No vamos a tener representantes del grupo porque queremos escuchar a nuestros moderadores, sus reflexiones finales y los voy a ir llamando uno a uno a cada uno de los moderadores para responder estas dos preguntitas que tengo por aquí. La primera es, un segundito, la leo textualmente. La primera, aquí está. Ya. La primera es, ¿qué fue para ustedes lo más valioso que hallaron en este libro? Y la segunda es, ¿qué consejo le darían a los participantes del grupo que moderaron en estas semanas? Entonces, nos gustaría escuchar en primer lugar a Pablo y Karen Peñalosa, si están por aquí. Aquí. Hola, Hola, aquí estamos. Buenas noches. Hola, estamos. listo, perfecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué fue para ustedes lo más valioso que hallaron en este libro? Y la segunda es, ¿y qué consejo le darían a los participantes del grupo que moderaron en estas semanas? Recordemos que Pablo y Karen estuvieron acompañando al grupo 2 de homeschoolers, entonces los escuchamos. Bueno, este libro nos permite tener cada vez más claro qué es lo que Dios piensa sobre la educación, ¿sí? Y nos ayuda a tener eso básico que debería ser fundamental cuando decidimos analizar y volver a explorar qué es la educación de nuestros hijos. Nos da muchas herramientas, creo que este es un libro, algo que me impacta es que es fácil de leer, que no es tan complejo. A veces todo este tema de cosmovisión como que es difícil, ¿no? De digerir, pero este libro lo entiende un padre. Además, me parece muy interesante que lo escribe alguien que lo vive, 11 hijos y él es quien los educa, entonces creo que eso para nosotros como padres y como moderadores fue una oportunidad para poder entender un poco más y abrazar la visión de Dios en cuanto a la educación. Eso nos impacta en cuanto al libro. Y el consejo que le damos a los padres del grupo, bueno, creo que ahora en el grupo aprovechamos para compartirles un poco sobre eso y es animarles a estos padres a que sigan adelante con este noble llamado de educar a los hijos en el hogar. Yo antes no lo daba siempre como, bueno, si usted quiere hacerlo y tiene las posibilidades, hágalo. Y si no, busque un buen colegio y esté pendiente de la educación de sus hijos. Pero hoy, por cómo está la educación y por todo el contexto político, social que se vive y toda la batalla de las ideas también que se comparte en las instituciones educativas, yo les diría, mira, de verdad, considere, como dice Darrow Miller en su libro también, considere el homeschool. Sigan adelante, no vayan a desistir, pidan a Dios una palabra que les sostenga en los momentos desafiantes, cuando "Ay, ya no sé qué enseñar, cuando tengo a mi hijo todo el tiempo en mi casa y ya me hizo tanto desorden, estoy enfermo, estoy estresado y tengo que enseñar también, pedirle una palabra al Señor para que esa palabra les sostenga y sigan adelante y no desistan y no piensen, lo voy a meter otra vez allá a ese colegio y así, ya me libero de esto. Sí, eso primero. Y segundo, les decía también, capacítense más en la cosmovisión bíblica. Sí. Lean más libros de cosmovisión bíblica, todo lo que puedan, asistan a congresos, conferencias, clases, investiguen, pero padres, de verdad, ustedes adquieran una cosmovisión bíblica para que tengan un bagaje más completo para enseñar a sus hijos. Qué bendición estos espacios de la editorial Jucum y los materiales de la educación de la editorial Jucum, perdón, son propicios, son muy buenos. Yo podría decir casi que un 80% de lo que yo aprendí de cosmovisión bíblica solamente es con la lectura de libros de la editorial. Eso, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Pablo y Karen. Sí, al final espero estarles mostrando un poquito de cómo podemos seguir aprendiendo sobre cosmovisión, en especial como padres, como educadores, para
prepararnos y dar del bagaje y del cajón que tengamos también en nuestros corazones. Bien, entonces vamos ahora con Homeschool 1 con Juan y Diana. No sé si Dianita está, si no, Juan, te quisiéramos escuchar. Gracias. Bueno, primero pues agradecerles la oportunidad, ¿no? Ha sido un tiempo muy valioso para nosotros, compartir bueno, con todos los que han estado aquí. Pablito, que ¿no? Nos hemos encontrado en este camino ya en varios lugares. eh, y ha sido, bueno, maravilloso el compartir. Creo que esto ha sido muy edificante para todos. ¿Qué me queda del libro? Creo que es una confrontación sencilla de cosmovisión. O sea, hablo de sencilla en la manera en cómo él lo plantea, pero confronta tu cosmovisión frente a por lo menos el área de la educación. Tiene una capacidad de confrontarte, de irte llevando de tal manera que va ampliándote el tema para llevarte hacia lo que Dios quiere, ¿no? Hacia lo que Dios dice, como su nombre lo indica en el libro. Creo que lo hace de manera sencilla y confronta tu cosmovisión, tus ideas acerca de la educación y usa o tiene unos argumentos muy válidos y bíblicos para derribar cualquier argumento que uno pueda tener en contra de la misma, ¿no? Porque pues obviamente nuestra cultura de escolarización ha sido de años tras años, tras años, tras años y creo que pues quienes no conocíamos el tema, ya el tema de no escolarizar como que no te entraba en la cabeza y si entraba era llevar el colegio a la casa y bueno, ir desmontando todo eso. Creo que para mí el libro lo que genera es un choque de cosmovisión, pero lo hace de manera fácil, gradual y confrontante. Al grupo con quienes estuvimos, no, adelante, o sea, no se desanimen. La verdad que es el llamado de Dios, el que tiene cada uno de educar a sus hijos en casa. Dios, tengan la plena Ok, seguridad que sí. es a lo que Dios les ha llamado a hacer. Eso no lo pongan en tela de juicio, no lo duden a pesar de a veces los ataques exteriores o los de la mente. Indiferente de eso, sépanlo y entiéndanlo. Dios les llamó a educar sus hijos en casa. Y si Dios colocó eso en tu corazón, Dios al que llama capacita, ¿no? Y te va a capacitar y te va a dar las herramientas para hacerlo, te va a conectar incluso con las personas para que lo hagas. Así que creo que ese sería mi consejo y más que mi consejo, mis palabras de ánimo. Continúen, sigan adelante, que Dios les llamó a eso. Mi esposita está con el niño, disculpas por ella, es que solo estamos los dos y tenemos al niño y bueno, noticia, bueno, algunos saben, mi esposa está en embarazo, la semana pasada nos dimos cuenta que eran dos, ¿no? Entonces son mellizos. Entonces estamos en el proceso, ¿no? Con, con los bebés. Entonces, pues, bueno, gracias a Dios. Eh, Va muy bien, pero pues, ¿no? Ya tenemos un embarazo gemelar allí, más el pequeñín que tenemos ya de 4 años. Entonces, disculpas un poco por la ausencia de mi esposa estas 2 últimas clases, pero he estado muy pendiente también, ¿no? De todo. Y la verdad, muchas gracias por la oportunidad aquí en Editorial Jocum de compartir este espacio. Wow, muchísimas felicidades. Qué alegría, qué emoción. Sí, nuevos alumnos. Felicitaciones, de verdad, ¿no? Ha sido para nosotros como editorial un privilegio, tanto tenerlos a ustedes como a Karen y Pablo. Realmente ha sido una bendición, una bendición. Creo que hablo por todos en el grupo, que hemos aprendido muchísimo y sobre todo porque también son padres homeschoolers que están practicando, que están viviendo lo que están predicando. Entonces, realmente es un privilegio para nosotros tenerlos. Y si Dianita está escuchando, saludos, Dianita. De verdad, muchas gracias y felicitaciones. Muchas felicitaciones. Me pongo contenta. Bueno, vamos entonces con los siguientes.
Vamos con, si no estoy mal, con Nicole Curiel, ¿sí? ¿Estás por ahí? Ahí está, perfecto. Entonces, voy a recordar las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué ha sido lo más, como que lo que más resaltas del libro, lo que te has llevado del libro durante estas 7 semanas? ¿Y qué consejo o tip le podrías dar a los participantes de tu grupo? Recordemos que Nicole y Priscila estuvieron con aquellas personas que estaban interesados en empezar a realizar el homeschool, pero que probablemente todavía no lo están haciendo. Bien, entonces te escuchamos. Muchísimas gracias, Daniela, y muchísimas gracias a Editorial Jukun por dejarme participar una vez más con ustedes. Es un privilegio, en verdad. Y ay, pues creo que el libro es una muy, muy buena herramienta. Yo soy producto de Escuela en Casa, de Homeschool. De hecho, presenté a mi mamá en el grupo, en nuestro grupo pequeño hace poquito, que fue la que nos enseñó cuando era tabú en los años 90. Ahora es un poquito más común, por lo menos lo es en México, pero sí, en nuestra época, en mi época todavía no lo era. Em, Creo que lo que más me puede resaltar del libro es que ahora tengo de manera como que concisa y corta y clara una manera de cómo defender y cómo presentar y cómo dialogar sobre la escuela en casa, porque hay veces que creo que puedo como hacer eco a lo que decía Pablito de que, ay, pues sí, pues sí, si no te gusta, pues no lo hagas, ¿no? O sea, era como que lo que sea. Y aunque pues mis convicciones siempre han sido de que, aún antes del libro, ¿no? Yo cuando tenga hijos, o sea, tú puedes chavar a los tuyos, o sea, como sea, pero yo no voy a chavar los míos, ¿sí? Y era ahora poder decir como que no, tener esa preocupación de que, como Israel, ¿no? De presentar el porqué de la escuela en casa de una manera tan bíblica y tan fundamentada para mí es una muy grande herramienta, especialmente cuando estoy hablando con diferentes personas, ¿no? Y especialmente creo que para mí una de las reacciones más comunes cuando les comento como, ay, yo nunca fui a la escuela, yo hice escuela en casa. Ay, no pareciera, es que estás muy bien socializada, es que no sé qué y no sé cuánto, y es como, y es como, ¿y qué esperan? Que esté como una ermitaña por allá, no sé qué es lo que la gente espera, pero es una cosa muy, muy, muy chistosa, la verdad. Son una de esas, como esos cumplidos que le dan a uno que no son realmente cumplidos, son como, no sé, en fin, me estoy desviando. Creo que para mí uno de los consejos que daría, y esto puede aplicar realmente a cualquier, no solo a las personas interesadas en hacer homeschool, que son las personas con las que yo tuve el privilegio de compartir estas 7 semanas, pero también a las personas que ya están haciendo homeschool. Y literal es ahorita escuchando a mi mamá que está hablando, estoy en casa de mi tía, entonces está hablando con mi tía y decía, le estaba enseñando el libro, o sea, porque estoy aquí en la cocina, en la reunión, y le dice, ay, yo no tenía estas herramientas cuando era mi tiempo y no sé qué. La verdad es muy bueno y la estaba escuchando y dije, y hace eco a lo que nuestro hermano Juan estaba diciendo también, o sea, y también haciendo eco de la mamá de Israel. O sea, ella es una de las pioneras cuando se hizo ilegal en los Estados Unidos, porque no siempre lo fue, fue durante unos 50 años, un poquito más quizá, que fue ilegal. Y, y ella fue una pionera en esa época. Israel me gana por unos, no sé, 15 años, 20 años, no sé cuántos. Y ella no tenía todas estas herramientas, o sea, estaba casi, casi ciegamente haciendo las cosas. Ahora, cuando mi mamá estaba haciendo escuela en casa, usó un currículo de Estados Unidos y pues, eso me ha abierto muchas puertas en muchos sentidos. Pero, o sea, de todas maneras no había tanta herramienta como como lo que hay hoy en día. Y hoy en día hay muchísima más herramienta, el internet, por ejemplo. Entonces, nada más como una animación, yo creo, sería, no se tienen que
una no se tienen que conformar a solo tomar el colegio y ponerlo en la casa, no es eso, pero de que Dios realmente nos guía y él nos instruye a nosotros instruir, Él nos enseña a nosotros enseñar, Él nos revela a nosotros revelar. Y eso es muy bueno. Entonces, ya sé que hablé mucho, pero ese sería mi consejo. Gracias, Nicole. No, no, te explayaste, pero porque sabemos que es algo que te apasiona y que nos apasiona también a todos nosotros. Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos ahora entonces con, tengo por acá un listadito, con Julio César. Hola, profesor, ¿cómo está? Muy bien, Voy hola a a todos. recordar las preguntas así rapidito. ¿Qué es lo que te llevas de este libro? Bueno, Julio César es el que ha hecho la guía de estudio. Entonces, ¿y cuál es el consejo que le darías a las personas que estuviste moderando en este grupo? Bueno, en cuanto a la primera, realmente pues me llevo un enriquecimiento en la parte teórica como educador, como director de colegio cristiano, como líder educativo. Uno siempre necesita tener marcos de referencia y creo que este libro es evidentemente un marco de referencia importantísimo para los educadores, particularmente los que no estamos en homeschool, sino que estamos en la batalla con grupos, ya sea en educación pública o en educación privada no cristiana o en educación privada cristiana. Entonces es un marco de referencia, así como la Biblia es el marco de referencia de la verdad de Dios para interpretar la verdad en esta asistencia. Creo que este material nos ayuda también a hacer un marco de referencia para poder orientar nuestra tarea educativa, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, enriquecerla. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué consejo daría a los participantes? Creo que fue Juan que dijo, o no recuerdo quién dijo, hay que leer y leer y leer. Y creo que en estos tiempos nos toca equiparnos con las mejores ideas, con los mejores pensamientos. Eh, Creo que es Nancy Pearcey la que está hablando de la evangelización de las ideas. Y creo que esto hay que hacerlo. De hecho, uno de los ateos más prominentes, Anthony Gramsci, un italiano de comienzos del siglo XX, él decía, adueñémonos de las ideas del mundo para que las ideas del mundo sean nuestras ideas. Lo decía desde la perspectiva marxista. Y en este sentido creo, hermanos, ya sea en el homeschool o en el aula de clase donde nos corresponda, nuestra tarea es evangelizar las ideas. Es decir, retomar los conceptos no tanto desde lo que dice la cultura o la sociedad, sino retomarlos desde la mentalidad bíblica. Y eso cuesta, eso no es de la noche a la mañana, es un proceso que implica a veces hasta llanto, porque estaba uno acostumbrado a unos modelos de pensamiento errados, etcétera, etcétera. Entonces creo, hermanos, y Daniela, creo que este es como el consejo, seguir en este proceso de formación. Hay otro libro que viene en el horno por parte de Jukun. Estuve haciéndole la edición a ese material y qué material el que viene en el siguiente, que ya después Priscila nos dará una motivación, porque creo que si un libro de Wayne es el postre, el que viene es la cerecita del postre. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. Un abrazo, gracias por esta oportunidad de oro de permitirme compartir con ustedes y estar aquí. Dios los bendiga. Amén, muchas gracias, profe. Bueno, vamos entonces con nuestro último moderador, el profesor y pastor Oscar Ugarte. Hola, bueno, gracias en primer lugar por la invitación. ¿Y qué es lo que fue más valioso para mí de este libro? Dicen que leer un libro es como pensar con cerebro ajeno. Entonces, para mí fue eso. Fue el mirar la educación cristiana desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de los padres. Como educador cristiano, yo creo que no hay nada escrito en piedra sobre la educación cristiana. Creo que la Biblia sigue siendo la fuente, creo que hay espacio para muchas reflexiones, pero sí me parece que eh, llevo para mí como enseñanza el reconocer la responsabilidad principal de los papás y mamás para educar. Como escuela creo que me toca empoderar y fortalecer ese rol aún más.
el poder prepararles a ellos para cumplir esto que vimos en este capítulo sexto que me tocó a mí comentar y que ha sido realmente revelador. Eso me llevó como una de las lecciones más ricas, ¿no? El ayudar a los padres a ser los principales y mejores educadores de sus hijos. Y lo segundo, ¿qué consejo le daría a los participantes del grupo? Compren el libro, léanlo, márquenlo, subrayenlo, regálenlo, ¿no? Porque realmente coméntenlo y publiquen notas en sus redes sociales de lo que están leyendo, porque creo que ese es un mensaje que necesita ser difundido y qué mejor que los lectores, ¿verdad? Entonces, eso sería mi reflexión y bueno, gracias a Viviana por el esfuerzo, al equipo de Editorial Cocum y gracias a todos los que estuvieron en este club. Bendiciones para todos. Gracias, Oscar. Bueno, para cerrar, pero por favor no se vayan a despegar porque al final vamos a dar unos últimos anuncios. Tenemos unas palabras de nuestra directora y editora principal para la habla hispana, Viviana Belli. Tienes el micro apagado, Vivi. Ok, ahora sí. Bueno, primero que nada, quiero dar gracias a Dios porque realmente todo esto ha sido hecho para Él y siempre tenemos que recordar que nuestro Dios es más grande que cualquier circunstancia. También quiero agradecer a Daniela y a Priscila porque realmente fueron las dos gladiadoras que organizaron esto. Pasaron horas de horas, a mí me aliviaron mucho trabajo. Muchas veces no me han visto, pero fue porque estaba en chequeos médicos y cosas así. Pero entonces estoy súper agradecida por el equipo que ha trabajado. Quiero agradecer a todos los moderadores, a Pablo y Karen. También quiero agradecer a Juan, su esposa. Quiero agradecer a Nicole Curiel. Quiero agradecer a Rodrigo Guerra y Julio César Orozco, a Óscar Ugarte y a Isaac y a Nicole Curiel. Bueno, y Priscila estuvo en ese grupo y también Daniel estuvo en otro grupo. Realmente creo que han hecho ustedes un trabajo extraordinario. Mucha gente ha sido bendecida y esperemos que este no sea el último, que podamos seguir haciendo. Pero también quiero agradecer a todos los que asistieron de alguna u otra manera. Y algo que me gustaría decirles es que como editorial, un compromiso grande nuestro es con la educación, pero como decía hace un ratito en el grupo que estaba, sí estamos trabajando con los homeschoolers y colegios cristianos, pero no podemos olvidar los chicos que van a colegios públicos, colegios católicos, colegios laicos, porque en realidad está en juego la eternidad de todos ellos. Y en cierta forma es nuestra responsabilidad, por lo menos podemos empezar por orar. Y algo de que también quiero recomendarles es, me encanta lo que dice C.S. Lewis, lean muchos libros, pero vivan en la Biblia. Bueno, gracias y de verdad ha sido una bendición y un privilegio. Muchas gracias, Vivi, de verdad. Bueno, para concluir y cerrar este ciclo de conferencias, esta es la última actividad que tenemos programada para este año, pero les invitamos a unirse a nuestras comunidades de WhatsApp para estar al pendiente de todas las otras actividades, conferencias y programaciones que tengamos para el 2025. Aún no tenemos una agenda oficial, pero esperamos anunciarla prontamente. Pris, si me puedes ayudar de pronto compartiendo la pantalla con el link de Linktree, por favor. Bien, en los comentarios ya se los hemos compartido en repetidas ocasiones, tanto en este club como en las otras conferencias, está nuestro Linktree de la editorial y aquí vamos a encontrar dos secciones. Les voy a explicar rápidamente cómo funciona. En la sección de los links vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con inscripciones a nuestras próximas conferencias y las grabaciones de las conferencias y de los primeros 25 minutos de este club. Esta última parte también va a quedar grabada, ¿listo? Entonces todo eso ustedes dan clic y ahí los va a llevar directamente a la ventanita de nosotros en el canal de YouTube, como nos está mostrando Priscila. Aquí está organizado por series, pueden seguir buscando suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de toda esa información. En la parte del Linktree también está el shop.
Entonces, cuando damos clic allí, nos van a aparecer los distribuidores organizados por país. Sabemos que en algunos países contamos con más de un distribuidor y les invitamos a consultar con varios nuestros libros porque a veces se agotan las existencias en uno y hay en el otro, entonces podemos hacer estas salvedades. Igual pueden escribirnos por medio de nuestras redes sociales, por medio de Instagram, que dando clic en el icono también del Linktree les va a llevar directamente a nuestro perfil. Ahí nos pueden hacer consultas, sugerencias, cualquier mensaje que ustedes quieran de pronto hacernos llegar. Ese sería el medio y por ahí estaremos publicando, por supuesto, nuestras próximas agendas y todas nuestras novedades. En el Linktree, en la parte de links, también vamos a encontrar el catálogo y esto es súper importante. Pri, si puedes darle clic ahí, porfa. Estuvimos hablando hoy acerca de formar nuestra cosmovisión y me quedo con la última cita que también decía Vivi acerca, que nos decía así es Luis. Visita muchos libros, pero vive en la Biblia. Parte de esos libros que les invitamos a visitar están en la categoría de cosmovisión en nuestro catálogo. Aquí ya estamos llegando. Bueno, en Educatio también tenemos unos de cosmovisión enfocados principalmente a la educación. Como ven, la educación tiene Dios algo que decir, escolarizarnos, educar y supuestos y estilos de vida que para aquellos que tienen adolescentes o están empezando a entrar en el mundo de la cosmovisión, es un muy buen pilar para iniciar, porque es muy fácil de leer, muy rápido y muy didáctico también. Tiene talleres, preguntas, respuestas, de todo. Siguiente. Bueno, en Familia Núcleo Vital les recomendamos la cosmovisión bíblica de Josh Mulvihill. Es para enseñar a las futuras generaciones cosmovisión. Y, siguiente, porfa. Más adelantico, eso. Cosmovisión bíblica y liderazgo. Aquí tenemos un nuevo lanzamiento que hicimos este año, que es Salvemos a Leonardo, uno de los libros de la autora mencionada por el profesor Julio César, que es sobre cosmovisión bíblica y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Este tiene un énfasis especial en el entretenimiento, pero hay uno que se llama Verdad Total. Vamos a ir a el siguiente. Bueno, aquí están también, perdón, en el anterior. Están los libros para quienes estuvieron en la conferencia con Pam Viana ayer. Estos son los libros que Pam recomendó. Son 4 libros de una serie de Darrow Miller muy corticos, pero esenciales para entender qué es el reino de Dios, cuál es el carácter de Dios y cómo pensar como Él piensa. Siguiente. Ama tu cuerpo, también es bien importante para todo lo que tiene que ver con identidad de género que llaman ahora, Discipulando Naciones y no sé si llegamos a Verdad Total. Si queremos un libro que lo englobe todo, casi todo, podemos iniciar por después recomendamos como supuestos estilos de vida y luego nos vamos con Verdad Total, tal vez. Cada uno tiene sus preferencias, yo les diría como que lo pudieran hacer así. Aquí pueden consultar para nutrirse primero ustedes y después enseñarle a sus chicos, en especial si tienen de pronto adolescentes más grandecitos, chévere poder hacer como un proceso de estudio de cada uno de los capítulos de ese libro. Tiene mucha bibliografía, tiene muchas referencias y paratextos que nos ayudarán a formar esa cosmovisión bíblica. Gracias, Pris. No sé si de pronto quieres enseñar algo más. Bien, perfecto. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. De verdad, reitero nuestra gratitud. Para nosotros como equipo editorial ha sido un privilegio y un honor formar parte de este movimiento que está haciendo, que está formando Dios mismo, y poder conocerlos a todos ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de sus casas, por abrirnos este espacio y esperamos que en el próximo año, en el 2025, también nos estén acompañando en estas actividades que sabemos que son de un enriquecimiento grandísimo. Dios los bendiga y nos vemos en próximas reuniones. Hasta luego.